Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenido a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, por los que no me conocen. En este día pues vamos a estudiar el estudio número 9 de la guía dominical, que como hemos estado estudiando va con el carácter del cristiano. Y hemos estado estudiando diferentes aspectos del carácter cristiano. Y en el día de hoy vamos a ver algo que tiene que ver con el carácter cristiano, que tiene que tener todo cristiano, especialmente que el que tiene ministerio y el que tiene puestos en la iglesia también. ¿Por qué? Porque va a reflejar mucho de lo que, cómo uno está preparado espiritualmente y cómo uno puede servirle a Dios, será para que esas personas puedan buscar de Dios y puedan salvarse, y a la misma vez ser de ejemplos y guía para aquellos que necesitan una ayuda, ¿verdad? Y el título de la clase de hoy se titula El carácter cristiano y el fruto del Espíritu. El carácter cristiano y el fruto del Espíritu. Sabemos que los frutos del Espíritu, pues, en la templanza, el amor, la paciencia, todas esas cosas, pues, nos hacen ver a nosotros una persona especial, que cuando vamos a ejercer nuestro ministerio, cuando vamos a hacer nuestro liderazgo en la iglesia y aún nuestro pastorado también, pues nos ayuda mucho. Porque lamentablemente, pues no somos perfectos, ¿verdad? Pero estamos supuestos a practicar la palabra lo más que podamos para que Dios haga lo imposible a través de nosotros, ¿me entienden? Porque no podemos ser bases útiles para Dios si no tratamos de esforzarnos de lo mejor que podamos para que los frutos del Espíritu se reflejen en nosotros. Y la base bíblica se encuentra en Gálatas capítulo 5, 16 al 26. Los tres objetivos de la clase son: número 1, evaluar la manifestación del fruto del Espíritu Santo en el cristiano. Número 2, apreciar la actitud ideal ante el fruto del Espíritu en el creyente. Número 3, formular la conducta que es propia de un creyente espiritual. El pensamiento central dice: no hay que hacer fuerza propia para un carácter ideal. Lo único necesario es andar en el Espíritu. Fíjate qué cosa tan tremenda eso. Y alguna persona dice: pues ¿cómo no puede hacer andar en el Espíritu si somos seres humanos? Si se puede, si tratamos todos los días de obedecer la palabra de Dios constantemente y no dejar que los frutos de la carne se manifiesten en nosotros. No darle autoridad a que reclamen nosotros. Y la gente siempre dicen, o habrá gente que quizás dirán: pues ¿cómo hacer eso? Pues es fácil. Cuando una persona agarra un coraje por cualquier cosa, tiene que tener mucho cuidado con eso, porque el carácter de nosotros tiene que ser un carácter templado, un carácter humilde, alegre, que cuando la persona pues esté triste, aunque uno tenga dolor, se sienta mal, de una sonrisa. Esas son las cosas pues que contradicen todas las cosas del mismo fruto de la carne también, y fortalecen la vida del creyente espiritualmente también. El texto áureo dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Y vamos a entrar así lo que es la lectura bíblica de la clase de hoy. Dice Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda y disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos bien por el Espíritu. No hagamos
no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos unos a otros. Fíjate qué cosa más terrible, porque es cierto, cuando una persona se vanagloria y siempre se está dando pompa, como dice por ahí, pues hay otras personas que se van a enojar y le va a caer muy mal eso. ¿Por qué? Porque no son cosas pues, que se hacen con buenas intenciones, sino que para hacer sentir mal a otro o para degradar a otro, la cual no puede ser parte del carácter cristiano, porque nosotros tenemos que tener un carácter templado, humilde y amoroso para con nuestros seres queridos, nuestros hermanos y especialmente nuestro prójimo también. La introducción de la clase dice: multitud de creyentes en todas las edades del cristianismo han experimentado lo que la Biblia muestra como una lucha entre la carne y el espíritu. Por eso, la pregunta obvia es: ¿cómo podemos ser vencedores sobre el pecado si el mal vive en nosotros mismos? Pablo mencionó esa realidad en el capítulo 7 de Romanos. Él testificó que el querer hacer el bien hallaba que el mal estaba en él. Si es cierto, convivimos en nosotros mismos con dos naturalezas opuestas entre sí. Por un lado, la naturaleza caída heredamos del pecado original, o sea, del pecado de Adán, y por el otro, la vida de Dios que está entre nosotros por su Espíritu. Los hijos de Dios necesitamos conocer entonces cuál es el método de vivir en victoria sobre el pecado. Es precisamente sobre este asunto que se tratará la presente lección. La palabra es clara en que enseñarnos que no debemos confundir la libertad cristiana con la libertinaje. El versículo 16 es la continuidad de una vida que Pablo enseñó a los Gálatas en ese mismo capítulo. Por un lado, decían que estar firme en la libertad con Cristo y los había hecho libres, y por otra debían entender que el cristiano tiene una lucha con sus deseos de la carne. En este sentido, Pablo les ordena andar en el Espíritu. Primero debemos aprender que la vida cristiana fuera imposible sin el Espíritu Santo. O sea, sin el Espíritu Santo las cosas serían imposibles de hacer. Porque eso Cristo prometió que el Espíritu estaría entre nosotros, en nosotros y entre nosotros. Es tan revelante para un creyente la morada interna del Espíritu en su vida, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Si cuando se le dice el Espíritu de Cristo en Romanos 8:9, refiere a esa cita bíblica de que el Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de Cristo. Ese es otro nombre que se le dice al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Está escrito en Romanos, especialmente en la versión Reina Valera. Se nota que cuando lo buscamos dice eso. Vamos a continuar leyendo. Dice que la segunda parte de los versículos 16 ordena al creyente no satisfacer los deseos de la carne. Ciertamente es por el Espíritu que podemos hacer morir las obras de la carne. Romanos 8:13. De aquí aprendemos que en el lugar de luchar con nuestra propia fuerza, debemos descansar en la obra consumada de Cristo en la cruz. Continuamos leyendo. Dice: ayuda mucho a la madurez cristiana saber que enfrentamos una batalla entre el bien y el mal, y que ese campo de lucha está en nosotros. En el versículo 17 se nos enseña la batalla que todo cristiano tiene entre la carne y el espíritu. Por una parte, la naturaleza pecaminosa con la cual nacimos quiere tener el control de nuestra mente y conducta, y del otro lado, el Espíritu de Dios que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Santiago 4:5. También Pablo dice que en la carne su propio deseo, dice Pablo que la carne tiene su propio deseo, como también el Espíritu tiene lo suyo. Ahora,
Pablo aclara en Romanos 8:7 que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Eso explica lo que había enseñado en el versículo anterior, que el ocuparse de la carne es muerte, mientras que ocuparse del espíritu viene a ser vida y paz. Por lo tanto, la actitud correcta del creyente para ser victorioso contra la carne es llenarse del Espíritu Santo, y esto se logra a través de la comunión con Dios, la oración, la lectura frecuente de la palabra y la asistencia a las reuniones de los santos. Dice que lo que quiere decir la reunión de los santos, pues los servicios de la iglesia, dependiendo de cómo es lo que, porque no todo el mundo, pues todos necesitamos reunirnos que sea una vez por la semana, pero hay personas que debido a su nivel, pues que como ellos estuvieron atados con la carne, pues tienen que reunirse por lo menos 2 o 3 veces por semana para que puedan crecer espiritualmente mejor y puedan agarrarse más de las cosas espirituales y los frutos del Espíritu se manifiesten más en ellos. Continuamos leyendo. Dice el versículo 19, comienza con la información de la carne que tiene obras. Debemos aprender que la carne no produce fruto porque no tiene vida, solamente produce obras que impulsa al hombre a cometer delitos que van en contra de la voluntad de Dios. También aprendemos que estas obras de la carne se hacen manifiestas, o sea que llegan a convertir en los vicios inimaginables. Debemos dar gracias al Señor que nos libertó de todas esas cadenas espirituales y ahora nos ayuda a mantener buena nuestra conducta delante de los impíos. En el versículo 19 Pablo menciona 4 de los 15 vicios carnales que escribe. Y es clara que además de ser un pecado contra Dios, es un pecado contra el cuerpo. 1 Corintios 6:18. Al estudiar el versículo 20 encontramos la idolatría, que es equivalente a sustituir la adoración al verdadero Dios por cualquier otra cosa o objeto. De igual forma, la hechicería, que viene de la palabra griega farmaquía, que parece farmacia, que es un español que sería farmacia, ¿ves? Es la manera de atribuir poderes misteriosos a ciertas cosas. También hallamos las enemistades. Luego se describen los pleitos, con la cual tiene el sentido de riña o discordia. Los celos son también una obra de la carne. En el versículo 21 Pablo no pasa por alto la envidia. Ello es tristeza por el bien ajeno. Muchas veces la envidia puede desbordarse hasta llevar a alguien a cometer un homicidio. La lista también contiene borracheras. Ello es una manifestación de falta de sobriedad. 1 Corintios 6:10. Y la última, alusión directa a las obras de la carne, nos muestra las orgías, como está indicando más arriba. De las orgías son un desenfreno que puede expresarse aún en glotonería y desvíos morales de índole sexual. De aquí aprendemos que la conducta cristiana debe ser de un nivel absolutamente superior a los que asumen los mundanos como normal para ellos, sí. Porque una persona que está practicando pues idolatría o le gusta la lascivia, pues una persona pues no puede
decirse llamar cristiano, porque no está siguiendo lo que la palabra de Dios nos dice, no está cuidando su cuerpo, no está guardando su cuerpo de santidad, ¿me entiendes? Mucho menos también el adulterio y la fornicación también, de la misma manera, ¿me entienden? Ahora, si se ha habido personas que han pecado y Dios los ha restaurado para atrás también, sí, eso existe. Pero una cosa es que le pase algo a esa persona, que le haya caído en pecado, y otra cosa que lo busque y lo practique. No, eso es algo muy grave y peligroso ahí. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. No justifico nada, porque el pecado, como cualquier pecado, pecado es pecado y es malo. Pero hay cosas que ayudan o mejor dicho, perjudican al hombre de tal manera que el hombre no puede recuperarse tan fácilmente así.